micrófonos. El micrófono es el transductor encargado de convertir la señal acústica generada por la fuente en una señal eléctrica equivalente. Tipos de micrófonos según su modo de transducción: micrófonos dinámicos, de condensador y piezoeléctricos. El micrófono dinámico no necesita alimentación. Utilizaremos este tipo de micrófonos para captar fuentes como amplificadores e instrumentos de percusión. El micrófono dinámico está conformado por una membrana, solidario a una bobina. En el interior de la bobina encontraremos un imán. Cuando la membrana se encuentra en estado de reposo, el campo magnético inducido en la bobina es estable. Cuando un frente de presión incide sobre la membrana, generará un desplazamiento en la bobina, produciendo una variación en el campo magnético de la misma. Esta variación del campo magnético inducirá una corriente alterna en los bornes de la bobina. Micrófonos de condensador. Los micrófonos de condensador necesitan alimentación para su funcionamiento. Esta alimentación la obtendrán de baterías o bien del Phantom Power. El Phantom Power es un voltaje continuo entregado por la consola. Este voltaje viajará hacia el micrófono a través del cable del mismo. El micrófono de condensador funciona bajo el principio del mismo. Un condensador posee la capacidad de almacenar cargas eléctricas. En un micrófono de condensador, una placa del mismo se encontrará polarizada. Cuando el frente de presión incide sobre esta placa, producirá un desplazamiento de la misma, facilitando así el traspaso de los electrones de una placa hacia la otra. Este traspaso de electrones lo llamaremos corriente alterna. Micrófonos piezoeléctricos. El micrófono piezoeléctrico está conformado por un material que al deformarse entrega una corriente alterna proporcional a su deformación. Estos micrófonos son utilizados como micrófonos de contacto. Por ejemplo, en pantalla se observa un puente de guitarra elaborado con este material. La deformación de la cuerda, al ser pulsada, será transferida a este material,
para luego ser convertida a un voltaje eléctrico. Tenemos micrófonos de condensador, generalmente son micrófonos más livianos, de mejor sensibilidad, mejor respuesta tanto en su patrón polar como en su respuesta en frecuencia. En este caso un Shure SM81, se usa mucho para overhead, un Behringer B2 Pro que indica que tiene selección para distintos patrones polares. El patrón polar es el patrón de captación del micrófono. Podemos seleccionar omnidireccional, capta para todos lados por igual. En figura 8, trabaja como un 8, capta hacia adelante y hacia atrás. O cardioide. Es un micrófono de condensador, tiene un diafragma bastante grande y necesita alimentación. Tenemos un micrófono dinámico, un Shure SM57. Es un micrófono un poco más duro. Tiene una respuesta bastante uniforme para ser un micrófono dinámico. Y un micrófono condenser de diafragma grande, un Audio-Technica, un 30-35. Los micrófonos de condenser necesitan alimentación. Por ejemplo, conectamos el micrófono y vamos a ingresar a la entrada 1 de la tarjeta de sonido, en este caso una tarjeta DigiDesign. En esta tarjeta encontramos una alternativa para encender el Phantom Power. Y la tarjeta comienza a entregar un voltaje continuo al micrófono para polarizar el diafragma o las placas del condensador. Todos los micrófonos condenser necesitan polarizarse. Las consolas también traen la alternativa de Phantom Power. Si nosotros desactivamos el Phantom Power o alimentación fantasma, el micrófono dejará de funcionar. Los micrófonos dinámicos no necesitan alimentación fantasma, por lo tanto cuando los conectemos no será necesario activar el flip Phantom Power. Los patrones polares de captación del micrófono generalmente vienen indicados en alguna parte de él. En el Behringer se indica figura 8 y Omni con un circulito y un 8. El micrófono Shure SM57 trae la figurita del corazón, que significa que el lóbulo de captación es cardioide, es como un corazón. El Shure SM81 no lo trae simplemente un atenuador. El Audio-Technica tampoco lo trae, pero es un micrófono de patrón polar cardioide. Especificaciones técnicas de micrófonos. Respuesta en frecuencia. Al igual que el oído, los transductores no responden por igual a todas las frecuencias, siendo más sensibles a algunas en particular y menos sensibles a otras. La respuesta en frecuencia tendrá relación con la calidad del micrófono y con su tipo de transducción. En la gráfica de respuesta en frecuencia observaremos en el eje horizontal la distribución de frecuencias, mientras que en su eje vertical observaremos el nivel. La presente gráfica muestra una baja respuesta en frecuencias graves del transductor. Las frecuencias agudas
se observan enfatizadas. El transductor no responde por igual a todas las frecuencias. Observe, para los 50 Hz, el micrófono recibirá la señal con 10 decibeles de atenuación. Es decir, el micrófono es menos sensible para esa frecuencia. Por ejemplo, un micrófono recibe una señal de 50 Hz con un nivel de presión sonora de 90 decibeles. Para esa frecuencia, el micrófono entenderá que la fuente se encuentra generando una señal de 50 Hz con 80 decibeles de nivel de presión sonora, debido a la atenuación propia del micrófono por respuesta en frecuencia. Observe que para los 6000 Hz el micrófono recibe la señal con 5 decibeles de incremento. Por ejemplo, una fuente sonora genera una frecuencia de 6000 Hz con un nivel de 90 decibeles de presión sonora. El micrófono entenderá que la fuente está generando 95 decibeles para esa frecuencia, debido a que él mismo enfatizará la frecuencia de 6000 Hz, producto de su respuesta en frecuencia. Patrón polar. El patrón polar es una gráfica conformada por círculos concéntricos en la cual se traza el lóbulo de captación del micrófono. Indicado en grados con respecto a su eje, se puede observar las atenuaciones descritas en cada círculo. El círculo exterior representa el 0 decibel. El micrófono no presenta atenuación para este círculo. Se indica en grados el punto de incidencia del sonido. Cuando la fuente sonora se encuentra frente al micrófono, ésta incidirá a 0 grados. Si se encuentra al costado del micrófono, serán 90 grados. Si el sonido incide detrás del micrófono, serán 180 grados. Por ejemplo, una fuente sonora genera 1000 Hz, con un nivel de 90 decibeles de nivel de presión sonora, a 90 grados del micrófono. La atenuación propia para dicha frecuencia a 90 grados será de menos 5 decibel. El nivel entendido por el micrófono serán 85 decibeles. Veamos en el patrón polar. Se ubica en planta la posición del micrófono. La flecha de color azul indica el punto de incidencia de la fuente sonora, en este caso 90 grados. Ubicaremos en la gráfica el trazo correspondiente a la frecuencia de 1000 Hz. Es el trazo continuo. Buscaremos la intersección del trazo del lóbulo de captación para los 1000 Hz con los 90 grados. Ejemplo, una fuente sonora genera 125 Hz con un nivel de 90 decibeles de nivel de presión sonora. Esta se encuentra ubicada a 180 grados con respecto al micrófono. La atenuación propia del micrófono para dicha frecuencia, a 180 grados, es de 10 decibeles. Por consiguiente, el micrófono entenderá que la fuente genera 80 decibeles. Ubicamos en la gráfica la posición del micrófono. La señal incide a 180 grados del micrófono,
representada con una flecha azul. Ubicaremos el trazo correspondiente a la frecuencia de 125 Hz. Corresponde a la línea punteada. En la gráfica se presenta la intersección de la línea correspondiente a los 180 grados con la línea punteada de la frecuencia 125 Hz. Esta intersección ocurre en el círculo de menos 10 decibeles de atenuación. El micrófono no capta por igual en todas sus direcciones. El patrón polar cardioide trabaja hacia adelante. Se representa con una formita de corazón, por eso la palabra cardioide. A 0 grados tiene la máxima captación y a 180 grados tiene la atenuación máxima. A 90 grados, es decir, por el costado del micrófono, también presenta una atenuación. El micrófono cardioide, usualmente para la alta frecuencia, se comporta como hipercardioide, es decir, comienza a captar a 180 grados también. El omnidireccional capta a 360 grados por igual, es decir, al micrófono puede arribar un frente de presión a 180, 90 o 0 grados y para el micrófono será exactamente lo mismo. El figura 8 capta hacia los laterales, es decir, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo o derecho.